Bienvenidos a la segunda parte de nuestra lección número 4, en la cual vamos a calcular la fórmula empírica y molecular de un compuesto. La fórmula empírica es la fórmula que tiene la menor proporción en números enteros de los átomos. Esta fórmula se obtiene con base en la composición porcentual del compuesto y se determina experimentalmente. Por su parte, la fórmula molecular es la que contiene la cantidad real de átomos de cada elemento presente en la molécula, y la fórmula molecular se determina a partir de la fórmula empírica y de la masa molecular del compuesto, que también se determina en forma experimental. Veamos dos ejemplos. En el caso de la glucosa, vemos que su fórmula empírica me dice que por cada átomo de carbono tenemos 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Si vemos la fórmula molecular de la glucosa, me dice que es C6H12O6. 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Como podemos ver, si multiplicamos la fórmula empírica por un número 6, vamos a obtener la fórmula molecular, que es la real molécula de la glucosa. Como podemos ver, en la molecular podemos dividir los subíndices por enteros menores, mientras que en la fórmula empírica es la menor, la fórmula más sencilla. Por eso podemos decir que la fórmula molecular siempre va a ser un múltiplo de la fórmula empírica. Hay algunos casos, como en el caso del agua, en la cual la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica. En este caso, su múltiplo va a ser igual a 1. Veamos un ejemplo de cómo calcular estas dos fórmulas. Me dice que un hidrocarburo tiene la siguiente composición: carbono en 82,6% e hidrógeno en 17,4%. Nos dan la masa molar molecular, que es de 58,2 gramos mol, y nos dicen que tenemos que calcular la fórmula molecular del hidrocarburo. Para poder calcular la fórmula molecular, debemos primero calcular la fórmula empírica. Para eso vamos a seguir unos ciertos pasos. El primero de ellos es calcular los moles de átomos de cada elemento. Podemos decir que como base de cálculo siempre vamos a tener 100 gramos, ya que como tenemos composición, es decir, porcentaje expresado en 100, podemos tener 100 gramos para expresar los mismos porcentajes en cantidad de gramos. Podemos decir que en 100 gramos vamos a tener 82,6 gramos de carbono, que es el mismo porcentaje que encontramos en el problema, y 17,4 gramos de hidrógeno. Podemos hallar los mol hallando con la fórmula de mol es igual a masa sobre la masa molar de cada uno de los elementos. 82,6 gramos dividido en la masa del carbono, que es 12 gramos por mol, me da un total de 6,88 mol. Por su parte, el hidrógeno tenemos 17,4 gramos y la masa molar del hidrógeno es 1, para tener un total de 17,40 mol. El segundo paso, con estos mol que acabamos de hallar, vamos a reducir los valores a los números enteros más simples, dividiendo cada uno de ellos entre el valor más pequeño. Si vemos entre el 6,88 y el 17,4, el más pequeño es el 6,88. Entonces dividimos estos dos moles en este número. Entonces para el carbono, como es el mismo número, vamos a tener un resultado de 1, mientras que para el hidrógeno vamos a tener un total de 2,53, que es aproximado a 2,5. Como tercer paso vamos a convertir estos números obtenidos en unos enteros pequeños, multiplicando por un entero que me permita tener multiplicar los dos números que hallamos anteriormente en un entero más próximo. Para el carbono vemos que podemos utilizar el número 2, que me permite convertir este 2,5 en 5, que es un número entero. Con el 1 no tenemos problema porque ya siendo 1 es un número entero. Entonces multiplicando los dos, el carbono y el hidrógeno, por este número entero que acabamos de encontrar, vamos a hallar la cantidad de 2 y 5. Vamos a expresar con estos dos números la fórmula empírica, la cual me dice que por cada 2 átomos de carbono vamos a tener 5 átomos de hidrógeno. Ya teniendo la fórmula empírica, vamos a seguir dos pasos más para poder calcular la fórmula molecular. En este caso vamos a calcular la masa molar de la fórmula empírica. Para eso lo realizamos multiplicando la masa molar de cada uno de los elementos multiplicado por la presencia en la fórmula empírica. Vemos que el carbono tiene 2, entonces multiplicamos su masa molar por 2. Y el hidrógeno, como tenemos 5, multiplicamos su masa molar por 5 para tener un total de 29 gramos por mol. Esta va a ser la masa molar de la fórmula empírica. En nuestro problema nos indican la masa molar de la molécula, es decir, la fórmula molecular. Vamos a dividir la masa molecular
la masa molar de la fórmula molecular entre la masa molar de la fórmula empírica para obtener un número entero. En este caso dividimos 58,2, que es la masa molar de la molécula que nos dan en el ejercicio, sobre la masa molar de la fórmula empírica que la hallamos en el paso número 5. Vamos a tener un valor de 2,006. Esto va a ser aproximado por 2, lo que quiere decir que la fórmula molecular va a ser multiplicar la fórmula empírica por este entero que acabamos de hallar. En esto vamos a ver que el carbono va a tener 4 átomos y el hidrógeno 10. Esta va a ser mi fórmula molecular. Como vemos, la fórmula molecular y la fórmula empírica en este caso no dan igual. Sin embargo, la fórmula molecular es multiplicar la fórmula empírica por un número 2. Siempre que queramos hallar la fórmula molecular y empírica de cualquier compuesto, entonces nos vamos a basar en la composición que nos va a dar en un ejercicio y vamos a seguir los pasos que vimos anteriormente. Muchas gracias, los invito a ver los más contenidos, desarrollar las actividades y evaluación de este módulo y de esta lección. Nos vemos en una próxima oportunidad.